Hoy te voy a enseñar cómo he ganado 1.108 euros de un solo vídeo de YouTube, únicamente a través de AdSense, es decir, a través de los propios anuncios de YouTube. Y además, si eres youtuber y quieres crecer con tu canal de YouTube, este vídeo va a ser una especie de masterclass en la que aprenderás un montón de cosas. Así que vamos a ello. Hola y bienvenido o bienvenida, mi nombre es Paul Corominas, soy creador de contenido y me dedico a ayudar a otras personas a que entiendan cómo funciona todo este mundo de las redes sociales. Pero durante muchísimos años he trabajado única y exclusivamente como youtuber, con mi canal de videojuegos. Durante esos años he aprendido muchísimo de cómo funciona la plataforma de YouTube y de cómo se puede generar ingresos con ella. Y en el día de hoy te quiero enseñar cuál es el vídeo que más ingresos me ha generado y por qué. Además, si eres youtuber, todos los consejos y todos los conceptos que voy a explicar en este vídeo también te van a servir para poder crecer en la plataforma. Primero de todo tienes que entender un concepto. Cuando nosotros creamos contenido del sector que sea, yo subía videojuegos, pero ahora subo otro tipo de contenido más enfocado al marketing digital, pero tú puedes estar subiendo contenido de otro tipo. Siempre tenemos dos tipos de contenido que podemos subir en YouTube, ¿vale? El primer contenido es el contenido de tendencias, es decir, hay una noticia de tu sector, hay una tendencia, algo que se está hablando en ese momento y haces un vídeo sobre eso. Eso puede generar mucha viralidad y muchas visitas en un periodo corto de tiempo, pero tiene fecha de caducidad, es decir, hay un momento en el que ese vídeo ya no interesa porque ha pasado esa noticia o esa tendencia. Por ejemplo, cuando yo subía videojuegos, pues siempre que salía una actualización del juego que iba a salir o se filtraba algo que iba a sacar en el juego, cualquier tipo de estas cosas, pues eso eran tendencias y yo hacía vídeos de eso. Eran vídeos que me funcionaban a lo mejor una semana, 2 semanas después ya había salido la actualización y ya no interesaba. Y el segundo tipo de contenido que puedes subir es contenido evergreen en YouTube, es decir, contenido que se está buscando siempre. Por ejemplo, si yo hago contenido de un juego, mientras el juego esté vivo, obviamente, cuando el juego ya está muerto pues ya no, pero mientras el juego esté vivo, hay cierto contenido que la gente siempre está buscando. Tips para mejorar, consejos de tal, mejores armas de no sé qué, cositas así. Y estoy seguro que estos dos tipos de contenido también los puedes encontrar en tu sector. ¿Qué ocurre en YouTube? Pues que si consigues hacer vídeos de estos, vídeos evergreen, vídeos que la gente siempre está buscando y consigues posicionar los vídeos en el buscador, esos vídeos te generan tráfico de gente durante meses y meses y meses y también obviamente te generan muchos ingresos. Yo no me hice youtuber en ningún caso porque me hiciese viral por algún vídeo en concreto o algo así. No, yo no he tenido virales. Yo conseguí vivir de YouTube porque subía muchísimo contenido, estuvo muchos años, subí más de 3.000 o 4.000 vídeos y hacía muchísimo contenido para posicionarse. Entonces la gente, cuando buscaba cómo no sé qué, ¡pam!, me encontraba a mí y a partir de ahí generaba tráfico. Y bueno, aquí estáis viendo lo que es, lo que era mi canal de videojuegos. Yo he subido muchísimos vídeos, muchísimos gameplays de diferentes juegos y básicamente cuando eres youtuber de videojuegos lo que haces es que vas saltando de un juego a un juego, ¿vale? Porque al final los juegos nacen, tienen una vida y después acaban muriendo o te acaban aburriendo o lo que sea, ¿no? Entonces lo que haces es que te especializas en un juego durante un tiempo determinado, estás 1 año, 2 o lo que sea, y después, ¡pum!, saltas a otro juego que crees que va a funcionar, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta época subía sobre todo varios juegos, ¿no? Pero subía sobre todo PUBG Mobile, que era el juego que me funcionaba en ese momento, y empezó a salir noticias de que iba a salir un Call of Duty Mobile, ¿no? Un Call of Duty para dispositivos móviles. Si os fijáis, por ejemplo, aquí, ¡pum!, aquí ya tenemos algunos vídeos que hablaba de que iba a salir una APK de COD Mobile, aquí pues decía cuidado, que no sé qué, ¿vale? Bueno, yo he empezado a hacer como algunos vídeos, esto se hace mucho, empiezas a sacar algunos vídeos de noticias para ver qué tal funciona ese contenido en tu audiencia, a ver si interesa, si no interesa. Entonces yo seguía con mi contenido habitual y de vez en cuando pues subía otro juego, otro vídeo de este nuevo juego, ¿no? Que en ese caso era COD Mobile. Aquí, por ejemplo, tenemos otro vídeo de noticias sobre el Call of Duty Mobile. Este vídeo, por ejemplo, es del 19 de marzo del 2019 y el juego salió el 1 de octubre de 2019, así que si os fijáis, 1 año antes, prácticamente, bueno, 1 año no, pero medio año antes, yo ya estaba subiendo vídeos de noticias para ver eso, ¿no? Analizar un poquito qué tal funcionaba ese tipo de contenido en mi canal. Y de mientras, pues yo seguía con mi contenido habitual, que era lo que me funcionaba en ese momento. Aquí, por ejemplo, ya empezaba a subir más contenido porque ya se acercaba. COD Mobile ya estaba disponible en emulador. Esto eran betas, ¿vale? Todavía no había salido el lanzamiento global porque esto es
¿De qué fecha es? Esto es del 12 de mayo. O sea, 12 de mayo, repito, salió el 1 de octubre como estáis viendo aquí, pero yo ya subía pues contenido. Ya puedes descargar Call of Duty Mobile, era una beta, ¿vale? Se podía jugar y yo ya empecé pues a hacer lo que es contenido del juego, ¿no? Cómo conseguir gratis el pase de batalla, servers abiertos, y empecé a hacer contenido que principalmente en ese momento pues era tendencias, ¿no? Eran noticias sobre el lanzamiento y todo eso. Entonces, vamos a repasar ese tipo de contenido, lo que hablábamos de evergreen y contenido de noticias, ¿vale? Si yo hago un vídeo que es, por ejemplo, sale la nueva beta global de COD Mobile, esto es un vídeo realmente de tendencias, porque una vez salga el juego definitivo, este vídeo no tiene sentido. Ahora bien, cuando yo empiezo a hacer contenido como este, por ejemplo, trucos para ganar en COD Mobile, esto es un contenido que, claro, yo este vídeo lo subo el 22 de mayo de 2019, es decir, antes de que haya salido el juego, pero yo ya estoy haciendo contenido, yo ya estoy preparando contenido evergreen, no para que me funcione en ese momento, que en este momento a lo mejor no se buscaba mucho contenido del juego, sino para que cuando salga el juego y haya el boom, porque esto se nota muchísimo, hay un boom de gente que entra de repente, la gente me encuentre a mí por encima de mi competencia, ¿vale? Entonces, si os fijáis aquí, pues yo seguí un poquito con mi contenido, pero aquí ya empezaba, pues mira, aquí tenemos otro vídeo de COD, aquí otro vídeo de COD, ¿vale? Aquí ya empecé, pues, a subir vídeos de COD, y aquí es cuando ya me empezaba a plantear, bueno, pues cuando salga Call of Duty a lo mejor salto de este juego, el que estaba subiendo, que era PUBG, y salgo a COD Mobile, ¿no? Aquí, por ejemplo, cómo descargar nueva beta de COD Mobile, otro vídeo de tendencias. Y pues yo seguí manteniendo este equilibrio entre contenido y contenido. Aquí, por ejemplo, empecé a ser ya más agresivo con el tipo de vídeos, ¿vale? Si os fijáis, por ejemplo, este vídeo ya es a ver, esto es un direct. Fecha oficial confirmada. Vale, este vídeo, por ejemplo, ¿de qué día es? Del 19 de septiembre. Aquí ya estábamos súper cerca del lanzamiento global de COD Mobile, ¿vale? Así que si os fijáis, yo ya empecé a subir contenido a saco. Lanzamiento global, todo esto son noticias, pero por ejemplo, truco para conseguir cajas gratis en COD Mobile. Este truco tiene 200.000 visitas, ¿vale? Y es un vídeo que tiene bastantes dislikes. ¿Por qué? Porque claro, esto tenía sentido cuando el juego no había salido. Bueno, aquí no se ven los dislikes, pero tiene bastantes dislikes. Esto tenía sentido cuando el juego no había salido, porque esto era de la beta, ¿vale? Pero claro, tiene muchas visitas porque cuando salió el juego, ese contenido la gente lo siguió buscando y le salía ese vídeo. Y en plan, no, pero por favor, ¿queréis ver la fecha que todavía no salió el juego? Esto es solamente de la beta, ¿no? Entonces, como esto me ha pasado en muchos otros vídeos, ¿no? Pero vais a ver. Entonces, aquí es cuando yo empecé con la estrategia potente, ¿vale? Es decir, el juego no ha salido y yo empiezo a hacer ese contenido evergreen que os estaba diciendo. Por ejemplo, guía armas, las mejores armas de COD Mobile, 157.000 visitas. ¿Por qué? Porque ese contenido es un contenido que se busca en este tipo de juegos, ¿vale? Las mejores armas. En el 1 de octubre, recuerdo el lanzamiento, 1 de octubre, es decir, aquí sale el juego, ¿vale? Y yo ya estoy haciendo vídeos de las mejores armas porque es contenido que sé que me funcionará, ¿de acuerdo? Controles, la mejor configuración de controles, 5 tips para mejorar en COD Mobile, armamento para rushear, ¿vale? Todo este tipo de contenido es contenido evergreen, es contenido que sé que va a funcionar muchísimo y si os fijáis son vídeos que tienen muchas visitas. 5 tips para mejorar en COD Mobile tiene casi 1 millón de visitas. Esto es muchas visitas y de hecho eso es bastante dinero. Por ejemplo, este vídeo, si vamos a verlo, no tengo problemas en enseñarlo. Este vídeo pues me ha generado desde la publicación 744 euros, que para ser contenido de gaming es bastante, ¿vale? Porque como sabéis, el contenido de videojuegos es un contenido que se cobra poco dinero en comparación con otros sectores. Si hablas de trading, si hablas de cosas así, cobras muchísimo más. Con el contenido de videojuegos necesitas muchas visitas para generar dinero, ¿no? Pero oye, 700 euros por un vídeo de YouTube está muy bien. Y con este vídeo, por ejemplo, conseguí 13.000 suscriptores. Así que también está muy bien. Pero si os fijáis, subí muchísimo contenido evergreen de este tipo. ¿Cómo jugar COD Mobile en PC? Eso también es evergreen. Gana el dura experiencia en COD Mobile. Esto no es tanto evergreen. Esto es más de noticias, subiendo de rango. 5 tips para mejorar en COD Mobile. Esto también es contenido evergreen. Si os fijáis, el contenido evergreen a la larga, si lo hemos optimizado bien para que se posicione en el buscador, pues es contenido que se posiciona fácilmente, ¿no? Entonces, este vídeo, por ejemplo, y ahora ya vamos con el vídeo más potente. Los vídeos que empecé al inicio, que es cuando entró más gente, ¿vale? Durante ese mes gané como 30.000 suscriptores y tal. Realmente
los vídeos estos que conseguí posicionar de inicio me ayudaron muchísimo para generar una audiencia nueva y para generar muchas visitas y mucho dinero, ¿vale? Entonces, si os fijáis, estos vídeos son bastante potentes todos ellos, y de hecho, este es el vídeo más potente que tengo en mi canal, ¿vale? Este vídeo es del 12 de octubre, ¿vale? Recordemos, 1 de octubre os salió el juego. Yo el día 12 de octubre, ¿vale? Apenas no hacía ni 2 semanas de que iba a de que salió el juego. Yo hice un vídeo que se titulaba El mejor jugador del mundo de COD Mobile, Top 1 mundial, Call of Duty Mobile, gameplay en español, ¿vale? Posicionado esto con SEO y básicamente, bueno, es mejorable a día de hoy, me lo estoy dando cuenta, pero bueno, yo en ese momento ya sabía un poquito posicionar vídeos. Entonces, lo que ocurre con este vídeo, por ejemplo, es que claro, en ese momento pues habían youtubers y tal, y habían youtubers que eran buenos, bastante buenos, y estaban en el top 1, porque claro, acaba de salir el juego. Entonces yo hice un vídeo reaccionando, aquí no estoy ni jugando yo, es un vídeo reaccionando a un youtuber de ese momento que es muy bueno, ¿vale? Y entonces yo pues hago un vídeo aquí medio dormido, reaccionando a eso. Este vídeo, señores, tiene casi 2 millones de visitas. Lo subí la primera semana de que salió el juego, yo ya grabé este vídeo. ¿Qué ha pasado con este vídeo? Que se posicionó, y durante estos años, desde que salió el juego, las personas que han buscado en YouTube el mejor jugador del mundo de COD Mobile encontraban mi vídeo. ¿Qué pasó? Como curiosidad también, claro, a día de hoy hay mucha gente que dice, oye, este vídeo no es el mejor jugador del mundo. A día de hoy hay muchos mejores jugadores. Pero claro, estamos a 2021, a punto de entrar en el 2022, en el momento que estoy grabando este vídeo, y hay gente, o sea, este vídeo sigue teniendo miles y miles y miles de visitas todos los meses. Es un ejemplo de contenido evergreen. Es una auténtica locura, ¿vale? Y claro, la gente entra y dice, oye, esto no es el mejor jugador del mundo. Y yo esto ya me di cuenta hace años, de hecho. O sea, por ejemplo, cuando pasaron 6 meses, el top 1 del mundo era otro. Y yo ya viendo que este vídeo me estaba funcionando, ¿qué hacía? Yo hacía nuevos vídeos titulados así, el mejor jugador del mundo. Y entonces yo hacía el mejor jugador del mundo de este año, el mejor jugador del mundo, y hice este vídeo varias veces. Pero ¿qué pasa? Y así funciona el algoritmo de YouTube, y así de caprichoso es, que esos vídeos nunca se posicionaron como es. O sea, yo he hecho el vídeo del mejor jugador del mundo miles de veces, enseñando el mejor jugador del mundo de ese momento, y el vídeo que YouTube recomendaba siempre ha sido este. Y me llegaba gente en los comentarios, este no es, ¿qué dices? Este es un mandado, ahora hay no sé quién, o cosas así, ¿no? Y me llega mucha hate, y me llega a día de hoy, a casi a 2022, hate en este vídeo. Entonces, es muy curioso cómo funciona el algoritmo de YouTube, porque cuando tú consigues posicionar un contenido evergreen como este, que te genera tráfico, te genera interacción, aunque después intentes actualizarlo, y esto ha pasado, he hablado con muchos youtubers, esto les ha pasado a muchísimos, aunque después quieras actualizarlo, porque esto lo he hecho con muchos otros vídeos, de intentar actualizar el contenido, hacerlo mejor, digo, mira, sé que este contenido funciona, vamos a grabarlo de nuevo y mejor, y no funciona, funciona el original, el que has conseguido posicionar, que es este. Y ahora vamos a ver las estadísticas de este vídeo, porque son bastante potentes. Desde el momento de la subida, aquí estáis viendo 1,8 visitas, un tiempo de visualización de locos, 10.000 suscriptores solamente con este vídeo, y este vídeo me ha generado 1.108 euros con 21, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, aquí empieza, pero no es que sea viral, no es que de repente hace ¡pam!, sube un montón y después baja, no, ha ido creciendo de forma constante con el paso de los años, y a día de hoy sigue creciendo. Es decir, por ejemplo, un vídeo que es de hace 2 años y que está súper desfasado, en los últimos 7 días, por poner un ejemplo, ha tenido 3.000 visitas, imaginado 2 euritos, y 17 suscriptores. O sea, en la última semana, que la gente está súper... O sea, y esto pasa mucho, de gente que entra en muchos vídeos que tengo subidos comentando cosas que no tienen nada que ver, en plan, ¿no ves que la fecha es de... Este vídeo es de hace 2 años y que obviamente está súper desfasado? Es que es muy curioso, ¿no? En los últimos 30 días. Y yo que en este canal no estoy subiendo ni videojuegos. Estoy subiendo este tipo de contenido para enseñaros cómo funciona este mundo. 12 euros en el último mes. 13.000 visitas. O sea, estamos locos. Estamos locos. O sea, este vídeo no tiene ningún tipo de sentido. Ningún tipo de sentido. O sea, no tiene ningún tipo de sentido este vídeo. Es que no tiene ningún sentido este vídeo. Ahora hace ya como 1 año que no subo videojuegos en este canal. Estoy subiendo contenido de marketing digital. Y me sigue llegando gente suscribiéndose porque quiere vídeos de COD, de un vídeo que, repito, es de cuando salió el juego, de hace 2 años. Y estos ingresos me irán aumentando. Evidentemente habrá un momento que dejará de subir, pero si os fijáis, el aumento, o sea, que esté ganando a día de hoy 13.000 visitas al mes
de este vídeo no tiene ningún tipo de sentido. Pero por eso os digo siempre en los vídeos de YouTube y tal, de que es súper potente hacer contenido evergreen. Si consigues vídeos como estos, de tu temática, de tu sector, y tienes 100 vídeos posicionados así, ¡wow! Eso es muy loco, Y lo que os quiero enseñar también es que hay varios vídeos que tengo de este tipo. Este es el más potente, que tiene 1 millón, ha generado 1 millón de euros. El siguiente, 1 millón de euros, ojalá 1 millón de euros. Más de 1000 euros. El segundo era el tips de mejorar, que también es de la primera semana que se lo juego, que me ha generado 700, 400 euros, 500 euros, 200, ¿vale? Y entonces hay un montón de vídeos que han generado 200, 100, por ahí, ¿vale? Más aproximadamente. También otra cosa importante es entender el tema del RPM, ¿vale? El RPM, ¿qué es exactamente? El RPM es esto de aquí. Si vamos a ingresos del vídeo, el RPM es esto, ¿vale? Si eres youtuber que no eres del sector de los videojuegos, verás esto y estarás llorando ahora mismo. Porque claro, tú dirás, hostia, no me cuadra, casi 2 millones de visitas, solamente 1000 euros. Sí, porque en el sector de los videojuegos se gana muy poco. El RPM básicamente es lo que los youtubers ganamos por cada 1000 visitas. Y eso depende del tipo de contenido que hagamos, ¿vale? Es decir, si nosotros hacemos contenido de gaming, pues ganaremos aproximadamente esto, un 0,61. Si hacemos un contenido de criptomonedas, ganaremos muchísimo, pero muchísimo más. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces no gana el que tiene más visitas, sino gana el que tiene visitas en un sector más rentable. Es decir, si yo, por ejemplo, con el contenido que estoy haciendo yo ahora, que es más de marketing digital, redes sociales y tal, lo calculé, creo que eran un 20% de las visitas que tenía del canal de videojuegos para generar los mismos ingresos, aproximadamente. Es decir, por eso no importa tanto el tamaño, ¿no? Y cuando dicen, hostia, es que este vídeo no tiene tantas visitas, bueno, es que lo que importa no es el número de visitas, lo que importa es el RPM, o sea, es decir, ¿de qué me sirve a mí tener 1 millón de visitas? Un millón de visitas si tengo un RPM de 0,60. Si tengo un RPM de 8 euros, no necesito 1 millón de visitas. A lo mejor necesito 10.000 o 50.000 visitas, ¿sabes? O sea, realmente no es tan importante el número de visitas. Pero bueno, os quería enseñar este caso porque creo que es un buen ejemplo para entender cómo hacer contenido evergreen y cómo hacer vídeos que se posicionen y que te generen interacción, ¿vale? Otros datos interesantes que podemos ver aquí, por ejemplo, duración media de las visualizaciones, ¿vale? El vídeo dura 13 minutos, una duración porcentaje visto de 37%, es bastante alto. O sea, bastante alto, la verdad. Entonces tenemos un momento destacado, tenemos el pico, el inicio y después al final tenemos una caída. Pero si os fijáis, todo está por encima de la media. Y si vamos aquí podemos ver también, importante, que la parte inicial es retiene bastante y después cae un poquito por debajo de la media. Pero bueno, el vídeo funciona, sigue funcionando, así que genial. Así que bueno, quería enseñarte este vídeo, ¿no? Este caso en concreto para hacerte esta especie de masterclass para hablarte del tema del contenido evergreen, del contenido de tendencias, de cómo puedes tener un canal monetizado, un canal potente que te genere ingresos y que lo más importante es que no hace falta que te fijes en las visitas, sino que lo que tienes que fijar es precisamente en el RPM y en hacer contenido posicionado. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, creo que es un vídeo súper interesante para cualquier persona de este sector. No olvides suscribirte a este canal si todavía no lo estás y comparte este vídeo con alguien que le pueda interesar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.